Buenas tardes, gracias. Bueno, yo soy un bicho raro en este congreso, porque soy un simple periodista, yo no tengo recetas para nada, no sé nada de todo esto que estos sabios cuentan. Yo simplemente observo la realidad e intento ayudar a cambiarla desde las páginas o desde la web del país de Madrid, España, que supongo que lo conocerán. Lo que pasa que sí que les voy a contar algo de España. No sé qué tanta información tienen de cómo está España, si siguen la situación en España, ¿no? Quizás muchos piensen que España es el paraíso, que España vivimos estupendamente porque es uno de los 10 países más desarrollados del mundo, ¿no? Sin embargo, les voy a echar un poco de jarro de agua fría, ¿no? Sí es el paraíso, incluso hay muchísimos inmigrantes, tanto latinoamericanos como africanos, como de asiáticos, que intentan llegar a España porque creen que eso es el paraíso, y evidentemente para personas que están en situación de pobreza extrema o gran pobreza es el paraíso. Pero España no es el paraíso. España ahora mismo sufre un desempleo, es decir, están en paro el 22% de la población en edad laboral. Es muchísimo. Es decir, casi 1 de cada 4 personas en edad de trabajar está en paro. Hay miles de familias que todos sus miembros están en paro. El padre, la madre, los hijos, que tienen que vivir de los subsidios de desempleo, a veces de la caridad o de las ONGs. Esa es la situación que hay en España, que quizás desde aquí parezca maravillosa, pero no. Como les digo, el 22% de la población activa está en paro. Hasta hace 4 años, nosotros, claro, desde la prensa seguimos mucho el estado de opinión, las diversas encuestas que hace el Instituto de Investigaciones Sociológicas, las que hacemos nosotros mismos, los medios de comunicación. Hasta hace 4 años el principal problema en España era el terrorismo, sin ninguna duda. Padecimos durante 50 años el terrorismo feroz de ETA, hasta que hace 4 años ETA depuso las armas. Los últimos años del terrorismo de ETA fueron terribles porque causaron menos muertos, pero esta organización practicó lo que dio en llamar la socialización del sufrimiento. Es decir, hasta hace unos últimos años, antes de acabar el terrorismo, iban a objetivos específicos, políticos, militares, gente que ellos consideraban enemigos, ¿no?, de ETA. En los últimos años de ETA socializó el sufrimiento. Nos metió a los periodistas, a los políticos, a los jueces, funcionarios, taxistas, todo el mundo era enemigo de ETA y potencialmente podía ser asesinado por ETA. De modo que por eso hasta hace 4 años ETA era el principal problema de España. En los últimos 4 años el principal problema, una y otra vez en todas las encuestas, es el paro, el desempleo. Y sobre todo, esto es la cifra del 22%, casi 23%, es la última estadística de este mes de septiembre, pero lo principal y más preocupante es que nosotros tenemos y padecemos en España el 48,3% de los jóvenes hasta 35 años, considerando jóvenes hasta 35 años, el 48,3% están en paro y no encuentran trabajo. Cuando es así, que tenemos la generación mejor formada de la historia de España. Nuestros jóvenes son extraordinariamente valiosos, tanto las familias como los contribuyentes, la sociedad española se ha gastado mucho dinero en formar a estos jóvenes, que muchos de ellos tienen 1 o 2 licenciaturas, es muy corriente en España eso, que a lo mejor hagan una doble licenciatura en Derecho y Periodismo o en Sociología y Medicina, yo qué sé. Hablan 2 o 3 idiomas, cosa que no teníamos los demás, la generación anterior. Por lo tanto, están súper bien formados, súper cualificados
y este 48% no encuentra trabajo. Se tiene que ir a Alemania, a Italia, a Inglaterra, Estados Unidos. Muchos vienen también aquí a América Latina, a México, Argentina, Venezuela. Esa es la situación que tenemos en España, de modo que nada maravillosa. Aquí estoy oyendo hablar de responsabilidad social y de todo esto, y la verdad es que tengo un poco de envidia, porque este concepto en España no lo manejamos, no sabemos. Allí tenemos un capitalismo feroz y brutal y salvaje, capitalismo puro y duro. Los bancos, digamos que es el principal motor económico financiero, son despiadados y no conceden ni un crédito a nadie ni nada de nada. Hasta hace 2 años o 3 los bancos expulsaban a la gente, quizás lo hayan visto porque fue un movimiento que hubo en España fortísimo, expulsaban a la gente de sus casas porque no pagaban la cuota mensual de la hipoteca. Les daba igual echar a hombres, mujeres, niños, parados o no. Llegaba allí la policía con el secretario judicial y los echaban de su casa a la calle. Tuvo que ser la sociedad civil organizada en grupos espontáneos y tal, la que creó una cosa que era la plataforma antidesahucios. Gente de voluntarios de la calle, no organizados, que se tuvieron que parapetar delante de las casas. En Madrid, por ejemplo, había diariamente 10 o 12 desahucios diarios. Se echaba a la gente sin piedad, llegaba al banco, allí el apoderado del banco con la policía, el secretario judicial, y iban a la calle sin contemplaciones. Lo que les pasara a continuación daba igual. Claro, tenían que ser las organizaciones sociales las que se ocuparan de buscarle alojamiento a estas familias. Afortunadamente, estas organizaciones cívicas que superaron a los partidos clásicos en España son el Partido Popular, la derecha, Partido Socialista, centro-izquierda, Izquierda Unida, izquierda moderada, ¿no? Esos son los 3 partidos, digamos, importantes que hay en España. Ninguno de estos 3 partidos supo dar respuesta adecuada a estos problemas que se generaron por la aguda crisis que se desató en España y por el terrible y despiadado sistema capitalista. Tuvieron que ser las organizaciones cívicas las que movilizaran a la gente. Afortunadamente, parte de estas organizaciones cívicas han ido incorporándose a la vida política. La actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, era la líder de la plataforma antidesahucios de Barcelona, es decir, era la cabeza visible de esos grupos ciudadanos que tenían que ir a las puertas de las casas a frenar los desahucios y recibían porrazos de la policía y había follones allí cada vez que había un desahucio, ¿no? Esta señora, que no era política, era una líder vecinal que decidió luchar para impedir los desahucios, es actualmente la alcaldesa de Barcelona, segunda ciudad más importante de España. La alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena, una juez, tampoco era política, era una juez, defensora de los derechos humanos y defensora de las causas de los pobres y de los excluidos. Es la alcaldesa de Madrid, de modo que para mí hay esperanza. Quienes se ocupan de los pobres y los excluidos vayan entrando al sistema político y desbordando al sistema político tradicional que no había sabido dar respuesta, ¿no? Por eso digo que esto de la responsabilidad social me encanta, porque es la primera vez que lo oigo. Allí no se habla nada de esto. Las empresas van a sus ganancias y punto. Venden como responsabilidad social, por decirlo de alguna forma, las fundaciones que tienen, que en realidad las fundaciones son un rollo, como decimos en España, un cuento para no pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos, X% de impuestos, o bien me paga usted estos impuestos, o bien a través de una fundación, pues yo qué sé, crea un parque o hace no sé qué historia. Pero nada es gratis, o sea, no, las empresas y los bancos, nada.
Los bancos, por ejemplo, ahora mismo tenemos a los principales directivos de Bankia, quizás por aquí les suene, supongo. Bankia es la tercera entidad en importancia en España, detrás del BBVA y el Banco de Santander. La tercera entidad bancaria importante es Bankia, antigua Caja Madrid. Sus principales directivos están encausados por corrupción. Rodrigo Rato, que era el presidente de Bankia y director general del FMI, está encausado. No está juzgado todavía, pero está encausado por blanqueo, alzamiento de bienes y evasión de capitales. La justicia dirá si sí o si no, pero de momento Rodrigo Rato está encausado y, como él, otras decenas de directivos de Bankia que negaban créditos a los emprendedores, a los jóvenes, expulsaban a las familias de sus casas porque no pagaban la hipoteca y, sin embargo, estos señores se gastaban decenas de millones de euros al año con tarjetas black, tarjetas de crédito sin control, donde pagaban comidas, gastos de viaje, saunas, en fin, cosas muy importantes. No había dinero para emprendedores ni para pobres, pero sí para ganárselo en comidas, viajes, saunas, trajes, cosas así, ¿no? Muy importantes. De modo que esa es la situación que hay en España, ¿no? Ahora mismo, desde la prensa a la que yo pertenezco, tenemos un poco resuelta la crisis esta de los desahuciados, que más o menos lo hemos encarrilado. Hemos sacado los colores a los bancos y a los fondos buitre propietarios de las viviendas después de sacarle los colores y esta movilización social que se produjo. Ahora estamos luchando por recuperar la universalización de la sanidad, que era un derecho que había en España y que está reconocido por la Constitución. El gobierno del Partido Popular hace 2 o 3 años decidió quitar el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes que no estuvieran regularizados, dejando fuera de la atención sanitaria a cientos de miles de inmigrantes. Han tenido que ser asistidos durante estos 2 o 3 años por organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo y organizaciones sociales diversas, porque en la sanidad pública no se les atendía, pese a que en la Constitución española se garantiza el derecho a la asistencia universal a cualquier persona que resida o que esté de paso en España. De modo que ahora una de las causas que tenemos, por la que estamos luchando desde la prensa, por lo menos la prensa o el sector más progresista, es porque se devuelva la asistencia sanitaria a los inmigrantes. De modo que hay muchas causas sociales que tenemos en España, pese a ser el 10º o 11º país más rico del mundo, ¿no? No sé si tengo más tiempo o acabamos para que haya turno de preguntas, que no quiero aburrirles. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Jesús.